Arquitectos de la cultura de la muerte. Simone de Beauvoir. Los existencialistas ateos. Por Donald DeMarco y Benjamin de Waike. Corría el año 1972. Margaret Saymans, una estadounidense que a sus 26 años estudia un postgrado en filosofía, está escribiendo su tesis sobre una obra que hizo época, El segundo sexo. Acaba de ganar una beca del gobierno francés que le da derecho a trabajar con su autora, Simone de Beauvoir. La emocionada doctoranda ha vendido su traje de secretaria, su coche y sus libros para poder pagarse el viaje a Francia, para poder hacer su peregrinación, como ella lo llamaba. Tras llegar a París, llama por teléfono a su respetada mentora y concierta una cita. De entrada, le chocan los bruscos modales de Beauvoir y su poca paciencia con el imperfecto francés de su interlocutora. Su encuentro será decepcionante. A Saymans le supuso un fuerte impacto encontrarse con una de Beauvoir en el Ecuador de los 60 años y con un aspecto viejo y arrugado, pero con los labios y las uñas pintadas de rojo brillante. ¿Se trataba acaso de impropias concesiones a la cultura burguesa? Durante la entrevista, Simone de Beauvoir enlazaba un cigarro con otro, echando repetidamente el humo a la cara de su protege mientras ésta luchaba a brazo partido con su francés para hacerle preguntas. Como activista feminista, Saymans estaba profundamente comprometida con las teorías del feminismo, pero también con los valores naturales. El hecho de que de Beauvoir fumase le resultó decepcionante, aparte de molesto. Cuando preguntó a su heroína cuáles eran las influencias de su libro, la autora se inclinó sobre ella con gesto dramático y le conminó a recordar que, la única influencia importante en El segundo sexo fue El ser y la nada, de Jean-Paul Sartre, 288. Fue una revelación desilusionante y molesta. ¿Cómo podía esa mujer supuestamente fuerte e independiente, reconocer tan ligeramente y a una extraña no solo una pasividad antifeminista, sino una pasividad abandonada al varón? Esperaba, escribió posteriormente, que en cuanto feminista no consideraría su trabajo filosófico como algo simplemente derivado de Sartre. No estaba preparada para la rotundidad de su respuesta. Me resultaba imposible verla en un papel pasivo, como una simple seguidora de Sartre, 289. A Simone de Beauvoir la rodea una cierta mitología que la presenta como pensadora independiente, portavoz de las mujeres y abogada de la libertad. Pero en realidad no es ninguna de esas cosas. El núcleo de su filosofía es sartreano, en absoluto habla en nombre de todas las mujeres, y el tipo de libertad que apoya no incluye, por ejemplo, la libertad para contraer matrimonio y para criar a los propios hijos. La conocida frase de Beauvoir, no se nace, sino que se hace mujer, tiene un curioso paralelismo con la brecha entre su vida y su fama. Su fama no se sigue lógicamente ni de forma coherente de su vida y sus escritos. Es más bien un decorado con escasa afinidad con su génesis evidente. La deuda de Beauvoir con Sartre es, por tanto, inmensa. Ella misma se refiere a la persona con la que compartió su vida durante 50 años como, mi pequeño absoluto, 290. Afirma que la existencia de Sartre era para ella suficiente para justificar el mundo. Ante estos ditirambos, un crítico considera que con ello, lo que en realidad Simone de Beauvoir está diciendo es, Dios ha muerto, larga vida a Sartre, 291. Otro crítico ha subrayado que, para de Beauvoir, Sartre era Dios 292. La filosofía existencialista de Sartre proporciona el esqueleto axial a El segundo sexo. Cuando de Beauvoir anuncia en la introducción que, nuestra perspectiva es la de ética existencialista, 293, se refiere a la filosofía que Sartre expresa en El ser y la nada. Donde Sartre emplea los términos, ser en sí, la materia bruta, y, ser para sí, la consciencia, como sus categorías filosóficas fundamentales, de Beauvoir prefiere utilizar, inmanencia, y, trascendencia. Cada vez que la trascendencia retrocede a la inmanencia, es el estancamiento, escribe, es la degradación de la existencia que cae en el enso y, el ser en sí, la vida animal de la sujeción a unas condiciones dadas, y de la reducción de la libertad a la constricción y la contingencia, 294. Si su tratado sobre la mujer hubiese seguido por esta vena abstracta, habría sido una réplica de El ser y la nada. Lo que da al segundo sexo su atractivo para el público es que la autora relaciona la trascendencia con su libertad, su actividad y su inefabilidad, con el hombre, y la inmanencia, con sus constricciones, su inmovilidad y su condición de objeto, con las mujeres. En total coincidencia con Sartre, de Beauvoir sostiene que los seres humanos son, en lo más profundo, nada. Pero esta, nada, es equivalente a su libertad y, por tanto, es la base de su obligación de trascenderse a sí mismos. Los seres humanos, sin embargo, se muestran remisos a aceptar la responsabilidad, y la angustia, que deriva de su nada. De ahí que vivan vidas falsas, temerosos de ser ellos mismos. Cuando eligen esta falta de autenticidad son culpables de mala fe. Cuando esa falta de autenticidad se les impone desde fuera están oprimidos. Para liberarse de la falta de autenticidad, la persona debe actuar libremente y trascender su nada. Un ser que existe no es nada más que lo que hace, afirma de Beauvoir. Lo posible no se extiende más allá de lo real, la esencia no precede a la existencia, en su pura subjetividad, el ser humano no es nada. Se le mide por sus actos, 295. Con una fuerza que no decae en todo su largo y tedioso libro, de Beauvoir sostiene que el hombre está asociado con la trascendencia,
mientras que la mujer está atrapada en la inmanencia, en cuanto a ama de casa, madre, sirvienta, etc. He aquí el lote de la mujer en el patriarcado, 296. Los hombres son como mínimo parcialmente responsables de la inmanencia de la mujer, porque la consideran específicamente como el otro. Para de Beauvoir, en cierto modo es inevitable que los hombres consideren a las mujeres como el otro, y por lo tanto, como el segundo sexo. Por eso afirma que, no existe grupo alguno que se conciba a sí mismo como el uno, sin que a la vez conciba al otro contra él mismo, 297. En este punto, de Beauvoir ignora llanamente la importancia fundamental del prójimo, en la tradición cristiana. Dios manda a sus discípulos, amar a su prójimo, lo cual parte de no considerarlos con el despego con que el uno ve al otro. También ignora totalmente el hecho puro y simple de que, en multitud de ocasiones, hombres y mujeres verdaderamente se aman unos a otros y no se engloban en categorías colectivas abstractas. De Beauvoir parece más dispuesta a reiterar el existencialismo de Sartre que a entender el variado y complejo drama que se da en la realidad entre los sexos. Se muestra tan deslumbrada por el existencialismo sartreano que no reconoce el realismo social. De acuerdo con este particular punto de vista, los hombres gozan de la trascendencia, mientras que las mujeres están atrapadas en la inmanencia. De este modo, el hombre se convierte en el modelo de la mujer, moderna, independiente. Y así, la mujer moderna, acepta los valores masculinos, se enorgullece de pensar, actuar, trabajar, crear, en los mismos términos que el hombre, en lugar de optar por despreciarlo, se declara su igual, 298. Sería más lógico acusar a de Beauvoir de sentar las bases para el sexismo masculino, que de proporcionar una hoja de ruta para la liberación de la mujer. Es incluso más paradójico que de Beauvoir invite a las mujeres a una suerte de desprecio hacia ellas mismas. Ese es el inevitable resultado de su casi servil adherencia a la filosofía de Sartre. En El ser y la nada Sartre escribe sobre la viscosidad del ser en sí y sobre la amenaza que supone para el ser para sí. La viscosidad es la venganza del ser en sí. Una venganza asquerosamente dulce, femenina, una acción blanda, una succión húmeda y femenina, 299. En este pasaje Sartre asocia lo femenino con todo lo que puede amenazar con absorber la trascendencia y degradarla a una simple existencia, viscosa. Resulta bastante obvio, escribe Moira Gaitans, en los escritos de Beauvoir, para que las mujeres se hagan verdaderamente humanas deben aspirar a las cualidades masculinas, 300. El segundo sexo, según propone William Barrett, es en realidad una rebelión contra el ser femenino, 301. Esa rebelión no conoce paralelo ni descanso. La maternidad condena a la mujer a una existencia sedentaria, nos dice de Beauvoir, y así es natural que ella permanezca junto al hogar mientras que el hombre caza, pesca y hace la guerra, 302. La maternidad es, una función femenina, casi imposible de llevar a cabo en libertad completa, 303. Su cuerpo entero es una fuente de vergüenza, 304. A sus ojos le parece algo enfermo, es la enfermedad, 305. La mujer es la víctima de su esclavitud menstrual, 306. De Beauvoir afirma, con el desapego emocional del médico, que las glándulas mamarias, que se desarrollan en la pubertad, no juegan papel alguno en la economía individual de la mujer, pueden ser amputadas en cualquier momento de la vida, 307. Las mujeres que disfrutan con el hecho de ser madres, no son tanto madres como organismos fértiles, como aves con una alta producción de huevos, que parecen más que dispuestas a sacrificar su libertad de acción a favor del funcionamiento de su carne, 308. La mujer embarazada, siente la inmanencia de su cuerpo, que se vuelve contra sí mismo en la náusea y en la incomodidad, 309. Es un ser humano degradado y el hazmerreír de todos. Encadenada por la naturaleza, la mujer es planta y animal, una masa de hormonas, una incubadora, un huevo, causa horror a los niños que están orgullosos de sus cuerpos jóvenes y firmes, y hace que los jóvenes se estremezcan con desprecio por el hecho de que ella sea un ser humano, un individuo consciente y libre, que se ha convertido en el instrumento pasivo de la vida. 310 Claramente, el existencialismo que de Beauvoir toma de Sartre desprecia a la mujer porque considera que su feminidad supone una esclavitud del ser en sí. Más en concreto, la retrata como un ser víctima de su propia biología e inmovilizado por las expectativas de su sociedad burguesa. Los enseres de la casa se hacen asfixiantes, hornos brillantes, ropas limpias y frescas, cobre brillante, muebles limpios, no proporcionan ninguna huida de la inmanencia y solo una mínima afirmación de la individualidad. 311. Las labores domésticas son comparables con la futilidad de Sísifo, la batalla contra el polvo y la suciedad nunca puede ganarse. 312. Pero su filosofía es más horrible que cualquier cosa que a ella le causase horror. Ella misma admitía que era una nada con miedo de todo, aspirando a un ideal masculino, a pesar de su expresada creencia en que los hombres siempre han considerado a las mujeres como el otro que debe ser oprimido. Eso es lo que queda de su filosofía si se le quita todo su adorno, si se le priva de toda la mitología y mistificación feminista. Sus características esenciales son el vacío y la desesperación. ¿Cómo puede sorprendernos entonces que fuese una persona tan infeliz? Deirdre Baer, ganadora del National Book Award, nos cuenta en su extensa biografía de Beauvoir que era una bebedora, que fumaba en exceso, que experimentó las drogas, que intentó suicidarse,
que sufría episodios de depresión y que estaba obsesionada con la muerte. Incluso mientras trabajaba en su obra maestra, El segundo sexo, según Ver, de Beauvoir, engullía píldoras, alcohol y cualquier otra cosa que le pudiese dar energía para otro rato de escritura. 313. La filósofa política Jean Betkelstein ha llegado a la conclusión de que de Beauvoir estaba aquejada del mal, del que cree que ha encontrado el gusano en la manzana cuando lo que en realidad ha hecho ha sido olvidarse de la manzana para prestar atención solo al gusano. 314. Debemos concluir, por tanto, que de Beauvoir no fue la pensadora, independiente, que su equivocado público creía que era. Tampoco hablaba en nombre de todas las mujeres, desde luego, no en nombre de aquellas que valoran su feminidad. Y, desde luego, no fue en absoluto una defensora de la libertad, a pesar de su pose. Pero aún así, y a pesar de la naturaleza absolutamente derivada de su pensamiento, su desprecio sartreano de la maternidad hizo a de Beauvoir una abogada incansable de la libertad para asegurar el derecho al aborto. Fue la primera presidenta de Choisir, Elegir, una organización proabortista de Francia. Con frecuencia permitió que se realizasen abortos ilegales en su apartamento, en casos en los que aparentemente las mujeres no tenían otra elección, y contribuyó a propiciar la legalización del aborto en su país. 315. Sin embargo, no era proelección, cuando se trataba de defender la libertad de comprometerse en otras cuestiones de más trascendencia vital, como por ejemplo la elección de las mujeres que optan por criar a sus propios hijos en su propia casa. Como dijo a Betty Friedan en una entrevista, debería estar prohibido que las mujeres se queden en casa para criar a sus hijos. Esa opción no debe estar a disposición de las mujeres, precisamente porque, si lo está, la elegirán demasiadas. 316. Al igual que sucede con las ideas de muchos liberadores modernos de ese corte, tras esa afirmación hay más que un toque de autoritarismo. Si estuviese en su mano, la campeona de la libertad con gusto privaría a la inmensa mayoría de las mujeres de su amada libertad. Mientras la familia, el mito de la familia, el mito de la maternidad y el instinto maternal no sean destruidos, seguía diciendo, las mujeres seguirán estando oprimidas. 317. Sin embargo, la misma de Beauvoir permitió a Sartre que la oprimiese y explotase sin piedad. En su conocido estudio Intelectuales, Paul Johnson afirma, en todo lo esencial Sartre la trató, a de Beauvoir, no mejor que Rousseau a su Thérèse, peor incluso, porque él le fue notoriamente infiel. En los anales de la literatura hay pocos casos más sangrantes de explotación de una mujer a manos de un hombre. 318. Resulta también sorprendente que alguien cuya filosofía aparentemente se apoya en la libertad del individuo se manifestase políticamente a favor de la coacción de las masas. De Beauvoir editaba la revista marxista Les Temps Moderns mientras preparaba El segundo sexo. Su aprecio por la política comunista venía de antiguo. Compartió el entusiasmo de Sartre por Mao Tse-tung durante los años 70. Pero de Beauvoir debe darse cuenta, escribe Christina Hoff Sommers, de que la sociedad que concibe, requeriría una legión de grandes hermanas a las que el Estado confiriera el poder de prohibir a cualquier mujer que quisiese casarse y quedarse en casa con sus hijos llevar a cabo sus planes. 319. La crítica del feminismo radical que hace Sommers en Just Ul Feminism. Quien usurpó el feminismo, lleva el instructivo subtítulo Women Who Have Betrayed Women, mujeres que han traicionado a las mujeres. El feminismo, de Beauvoir es una traición a las mujeres. Como Jean-Jacques Rousseau, que quería obligar al pueblo a ser libre, de Beauvoir quiere hacer lo mismo con las mujeres. Pero la libertad que concibe no es en absoluto libertad. Es una privación de su naturaleza acompañada por un abandono a su nada. A Freud se le ha vilipendiado por afirmar que la anatomía de la mujer es su destino. Sin embargo, su epíteto contiene una pizca de verdad. La condición de hombre y la de mujer no son cualidades accidentales, son aspectos esenciales de la naturaleza humana. Si hemos de ser realistas, debemos reconocer que nuestro sexo, varón o hembra, es parte de nuestro mismo ser. Por lo tanto, la anatomía de la mujer puede obviarse en la conformación de su destino. Una mujer consigue alcanzar su verdadera libertad a través de su feminidad, no a partir de ella, del mismo modo que un hombre llega a su verdadera libertad a través de su masculinidad, no huyendo de ella. De todos nosotros puede decirse que, nuestra densidad es nuestro destino. Reducir a las mujeres a su supuesta nada existencial, como hace de Beauvoir, y luego llamarlas a ser libres es la traición más insidiosa y absoluta que jamás se ha perpetrado contra el sexo femenino. El hecho histórico de que de Beauvoir sea generalmente reconocida como la matriarca intelectual del feminismo contemporáneo es bien expresivo de lo amplia que puede ser la brecha que separa la celebridad del sentido común, la popularidad de la prudencia, la fama de la verdadera sabiduría. De Beauvoir presentó al mundo una radiante imagen de la mujer, moderna e independiente. Pero es una imagen y nada más. Y el precio de adoptar esta imagen es abandonar la propia realidad. Con todo lo importante que es el papel de Sartre en la conformación de la filosofía existencial de Beauvoir, no debemos perder de vista el papel que jugó su niñez para predisponerla a aceptar el oscuro existencialismo de su mentor. De Beauvoir confiesa que sus más tempranos recuerdos estaban tan íntimamente unidos al color negro, que a lo largo de toda su vida, cuando le venían espontáneamente a la mente recuerdos de su infancia, solía tener la sensación de ahogarse en una nube negra. 320. La primera de sus obras autobiográficas, Memorias de una joven formal, nos proporciona mucha información sobre los primeros 20 años de su vida.
El padre de Beauvoir fue ateo hasta el día de su muerte, incluso en ese momento se negó a ver un sacerdote. Simone admiraba enormemente a su padre, y le llenó de alegría que le dijese que, pensaba como un hombre. Al mismo tiempo, se lamentaba de que nunca la besó ni la sentó sobre sus rodillas. Su madre era una ferviente católica. Pero Simone la veía atada a una ronda incesante de labores domésticas, sometida a su papel burgués de esposa y madre, y totalmente esclavizada en lo más íntimo. Simone nos cuenta que amó mucho a su madre hasta los 12 o 13 años, pero que a partir de ese momento se empezó a enfriar su amor por ella. Detestaba su piadoso catolicismo y sus obligaciones burguesas. Para cuando cumplió los 15 años, Simone se identificaba a sí misma como atea. Consideraba el matrimonio de sus padres como una desunión, en la que efectivamente el padre representaba la trascendencia, y la madre la inmanencia. El amor y el matrimonio, a sus ojos, eran esencialmente incompatibles. Simone adscribió un significado filosófico a la ruptura que observaba en el matrimonio de sus padres, y llegó a la conclusión de que, la santidad y la inteligencia pertenecían a dos esferas bien distintas uno. Así que aparté a Dios de la vida y del mundo. Esa decisión acabó teniendo una gran influencia en mi futuro desarrollo, 321. Paradójicamente, no denota inteligencia suponer que la santidad y la inteligencia se excluyen mutuamente. Ni se puede justificar de forma empírica. Hay innumerables seres humanos que encarnan ambos rasgos. La dicotomía que hace de Beauvoir, aunque puede que la experimentase en el matrimonio de sus padres, no puede extenderse a toda la raza humana. Aquí se pone de manifiesto que de Beauvoir no es en realidad una buena filósofa, sino que, paradójicamente, permite que las circunstancias que la rodean conformen su pensamiento. De hecho, era absolutamente lo contrario de lo que pretendía ser. Es más, es un ejemplo de lo mismo que denuncia. El segundo sexo, a pesar de su aire de objetividad, es un trabajo profundamente personal, como afirma un crítico 322. Y es, personal, en el sentido de que no es filosófico, es decir, no es universal, no es válido para todas las mujeres. Los escritos de Beauvoir reflejan continuamente sus radicales dicotomías, santidad e inteligencia, inmanencia y trascendencia, en sí y para sí, el yo y el otro, la biología y la cultura, hombres y mujeres. Y aparte de su tendencia a ver las cosas de forma simplista, en blanco y negro, está su proclividad a enfrentar estas categorías. Como hemos visto en otros personajes, por lo que hace a las categorías definitivas de muerte y vida, manifiesta una perturbadora inclinación a defender a aquella por encima de esta. Esta característica aparece una y otra vez en sus novelas. En el segundo sexo habla del guerrero que goza de su alto cometido de matar, en contraste con la mujer que es privada de tal gloria. La peor maldición que nunca recayó sobre la mujer fue su exclusión de las artes de la guerra. Porque no es en dar la vida sino en arriesgarla donde el hombre se levanta sobre el animal, por eso la superioridad le ha sido conferida no al sexo que trae la vida, sino al que mata. 323 Al afirmar llanamente que el matar masculino es superior al cuidar femenino, de Beauvoir da la receta para una cultura de la muerte. ¿Por qué otorgar un valor superior a matar?, se pregunta una asombrada feminista. 324. Para de Beauvoir, matar representa la acción y la trascendencia, que son superiores a los modos de la pasividad y la inmanencia. De Beauvoir, desafortunadamente, permanece atrapada en su existencialismo ateo, en sus categorías abstractas que no reflejan ni la realidad ni la vida, sino los vacíos gemelos de la ausencia de Dios y de la ausencia de humanidad. 325. Si Dios no existe y el hombre es esencialmente nada, puede existir posibilidad alguna de que el uso consciente de la libertad, operando en este doble vacío, pueda producir nada en absoluto, por no hablar de nada significativo. Todo lo que surja de esos orígenes estériles y vacíos será equivalente a una cultura de la muerte. La filosofía de Beauvoir sitúa de forma inevitable a la cultura de la muerte en un plano superior a la cultura de la vida, porque considera de forma errada que el amor y la vida son a la vez no creativos e inertes.